Ahí está, muy bien. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos. Bienvenidos también a aquellos que nos están o nos van a ver a través de YouTube. Bienvenidos también a aquellos que nos están viendo a través de Zoom. Y bueno, continuamos con nuestra serie en esta enseñanza inductiva del Evangelio de San Marcos. Y hoy justamente vamos a comenzar el capítulo 2 de Marcos. Habíamos culminado en el capítulo 1, y precisamente los quiero llevar ahí donde terminamos, porque ahora vamos a ver de que Jesús menciona ahí en ese primer versículo del capítulo 2 que Jesús había regresado, otra vez más había regresado a Capernaum. Entonces tenemos que ver que ha habido un tiempo que pasó, ¿no es cierto?, desde que vimos el milagro de la sanidad del leproso al final del capítulo 1, ¿se acuerdan? Los versículos 40 al 45, ahí lo vimos, ese gran milagro de la sanidad del leproso, y vimos que después de que eso ocurrió, él le manda al leproso, al que había sido sanado, de que no mencionara nada, que se fuera directamente al sacerdote, como mandaba la ley de Moisés, de ir y presentarse, y bueno, y hizo exactamente eso. No hizo exactamente eso. Empezó a divulgar, ¿no es cierto?, lo que había pasado, y entonces, ¿qué empezó a ocurrir? La fama de Jesús empezó a hacerse enorme, enorme, al punto de que ya Jesús no podía entrar ya a las ciudades, o especialmente en Capernaum. Acuérdense que Capernaum viene a ser el nuevo hogar de Jesús. Es el centro ahora de operaciones de Jesús, siendo su primer hogar era Nazaret, después de que él fue rechazado Nazaret por su propia gente que lo conocían, y cuestionaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que ahora, viste, delante de ellos cuando le leyó Isaías, y él dijo que esta escritura se ha cumplido hoy, en este día, y ya lo querían llevar y lo querían arrojar de un barranco? Qué linda, ¿no es cierto? Qué linda gente, ¿no es cierto? Que lo querían arrojar al barranco, y por supuesto Dios es un Dios soberano. Él pasó entre la gente, demostrando nuevamente, como Marcos nos muestra y siempre nos está mostrando, de que Dios, o sea, Jesús es Dios encarnado, Él está en control de los tiempos. No era el tiempo de Jesús de morir ahí en ese tiempo, porque Dios está en el trono, Dios está en control. Bueno, y es hermoso empezar a ver todo eso. Pero bueno, terminamos en el versículo 45 diciendo, pero oído él, comenzó a publicarlo, hablando del leproso, y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se tenía que quedar fuera de los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bueno, vemos que de ahí ya Jesús se retira, ya no entra más a Capernaum por un tiempo, y no se sabe por cuánto tiempo. Pudo haber sido unos días, unas semanas, pudo haber sido varios meses, pero ya ahora vemos que después que tal vez, diríamos, se calmó un poco la cosa, como pasa siempre, ¿no es cierto? La gente busca sensacionalismo, busca las multitudes sigan porque son curiosos, y esos son los personajes que vamos a ver acá. Vamos a ver el personaje de la multitud curiosa, como siempre lo vemos, que seguían a Jesús. No creamos que la gran multitud que seguían a Jesús todos eran creyentes, o todos tenían fe, o todos creyeron en Jesús, porque realmente sabemos que no era, esa fue la realidad, pero sino que muchos seguían porque seguían, ¿por qué? Alimento, por los milagros, porque acá tenemos a alguien que, o sea, no tenemos que ir al doctor, nos sana. Y claro, por supuesto, todo eso, todos los milagros de Jesús tenían un propósito, con el solo fin, yo diría, de demostrar que Jesucristo es el Rey divino, el Rey prometido, el Mesías, el Salvador, el Dios encarnado, Dios con nosotros. Todo eso apuntaba, o sea, que los milagros no son milagros por ser milagros, ¿ok? Sino que tenían un propósito de demostrar quién es Jesús, ¿no es cierto? Y era también para que el pueblo de Israel, que conocían, especialmente los escribas, otro personaje que vamos a ver aquí, los escribas conocían, ¿no es cierto?, quién era Jesús. Yo les decía que los escribas eran los
maestros y los teólogos de ese tiempo, eran los que enseñaban y leían las escrituras en las sinagogas. ¿Por qué? Porque la gente no tenían copias del Antiguo Testamento, por decir el Pentateuco. Era escaso, o sea, que solamente existía la escritura en las sinagogas. Y bueno, y ahí donde iba el pueblo de cada ciudad, había muchas sinagogas, era para escuchar y así oír la palabra de Dios, la lectura, pero también lo que hablaban los rabinos, los escribas. Y por supuesto, los escribas podían ser tanto de la secta de los fariseos, de los saduceos o los esenios. Había 3 sectas religiosas en el tiempo de Jesús, que eran los religiosos. Eran los conocemos por los fariseos, y la palabra fariseo significa de ser separados. Estaban los saduceos, que eran más bien los aristócratas, la gente pudiente, de poder, de posición, y bueno, esos eran el grupo de los saduceos. Y después estaban los esenios, que era un grupo de la secta de los religiosos, que eran más radicales en el sentido de se apartaron completamente de la sociedad. Ellos guardaban estrictamente, súper estrictos eran en lo que era en la ley de Moisés, y se apartaron completamente de no contaminarse con el resto del pueblo, y por eso se fueron a los desiertos. Hicieron sus propias comunidades los esenios. Me acuerdo cuando estuve en Israel y fui al Mar Salado, se le llama Mar Salado correctamente, porque es Mar Muerto, se le conoce por supuesto porque se está muriendo el mar, porque como no tiene salida, se está secando. Y es más baja la tierra, pero también se está secando, porque sí. Es interesante eso. Bueno, entonces ellos establecieron sus viviendas, su lugar de vivir en esos lugares de esa zona desértica del Mar Muerto. Y bueno, ahí estaban los esenios, y son los esenios que fueron los que guardaron muchos de estos rollos del Mar Muerto, que los conocemos, que fueron descubiertos ahí por los años 40, creo que fue, unos pastorcitos estaban ahí por pura casualidad. Sabemos que no es pura casualidad, Dios está en control de todo eso. Se encontraron esos rollos del Mar Muerto, valiosísimos, tremendos manuscritos que pudieron validar, ¿no es cierto?, los manuscritos más antiguos que teníamos hasta ese tiempo databan más de 1000 años después de los manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto. O sea y después cuando se compararon, ¿no es cierto?, por ejemplo, los Salmos, por ejemplo, o el libro completo de Isaías se encontró, se compararon, había pequeñas variaciones, o sea, 1000 años de diferencia. Manuscrito que fue de 1000 años antes, en ese tiempo solamente había pequeñas, se podría decir, variaciones de puntos, o sea, de comas o de puntos así, prácticamente podríamos decir que estaban intactos el contenido, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, aunque había pasado tanto tiempo. Pero bueno, estoy dando un poco de historia. Pero bueno, entonces me fui por otro lado, pero ahora estamos en los años, estamos hablando de los personajes que estamos encontrando aquí en Marcos capítulo 2. ¿Por qué no me permiten orar? Si no voy a seguir hablando y no voy a ya parar. Padre eterno, te amamos tanto, te damos tantas gracias que tenemos esta oportunidad de venir delante de su santa presencia, Señor, y qué privilegio, Señor, de saber que somos aceptados en el amado, no por nosotros mismos, no por nada que nosotros podemos añadir, sino es por lo que tú has hecho por nosotros, porque tú eres glorioso, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, lleno de gracia. Y Señor, gracias por extendernos la necesidad más grande que todos teníamos, de ser salvos, de que nuestros pecados sean perdonados. Gracias, Señor, gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora poder tener este tiempo, Señor, de aprender más, Señor, de conocerte más a través de los evangelios, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos a través de tu palabra, porque eso es lo que queremos. Queremos tener más pasión, Señor, más entrega hacia nuestro Salvador, Señor,
Y eso viene, Señor, a través del conocimiento de tu verdad, a través de tu palabra, Señor. Enséñanos en este día. Que tu Santo Espíritu sea quien obre en nosotros, ilumine nuestro entendimiento y trabaje en nuestras vidas para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces terminábamos el capítulo 1, comenzamos ahora el capítulo 2 de Marcos. Entonces yo les decía, hablando de algunos de los personajes, me adelanté un poquito, pero tenemos los personajes, tenemos los discípulos del Señor que estaban siguiendo acá, por lo menos tenemos identificados, porque capítulo 1 de Marcos no lo menciona, tenemos a Pedro, a Andrés, su hermano, tenemos a Jacobo y a Juan, hermanos también, los hijos de Zebedeo. Y tenemos otra gente, la multitud que también está agolpándose y siguiendo a Jesús. Los llamamos los curiosos, la multitud curiosa. Y también tenemos a los religiosos que también van a aparecer en este pasaje. Los religiosos que eran los fariseos, como yo les decía, los escribas de la secta, primordialmente los escribas eran fariseos, más que saduceos y esenios. Y bueno, y estos eran los religiosos, los que eran los guardadores, los guardianes, no los guardadores, los guardianes de la ley, ¿no es cierto? Eran los que ellos estaban ahí atentos para escuchar a Jesús y a ver si realmente Jesús decía algo que iba en contra en contra de lo que ellos creían. Porque no es que Jesús dijo algo en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley de Moisés, o en contra de la escritura, de la palabra de Dios, sino que Jesús atacó ¿a qué? A las tradiciones de ellos. Acuérdense de que los fariseos empezaron a agregar, ¿no es cierto? Y añadir tradición de hombres, ¿no es cierto? Mandamientos de hombres. Y bueno, eso es lo que sabemos. Y eso fue literalmente lo que Jesús atacó, ¿no es cierto? Directamente al corazón, ¿no es cierto? Del problema acá de estos religiosos. Se creían, ¿no es cierto?, que ellos eran los piadosos, eran los que se merecían, ¿no es cierto?, merecían entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham, porque ellos supuestamente guardaban las tradiciones de los fariseos. Y él les dijo, ustedes son una manga de víboras, están llenos de sus pecados. Y bueno, ustedes saben cómo Jesús habló duramente en contra de ellos, porque tenían corazones endurecidos, porque ellos, y vuelvo, o sea, círculo completo ahora estoy haciendo, vemos los milagros de Jesús, y los milagros de Jesús tenían un propósito, ¿no es cierto?, de demostrar que este es el rey venidero, el rey prometido que yo les decía al principio. Lo que Marcos nos introduce al comenzar el evangelio de Marcos, dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, punto. Ahí lo estableció. Marcos nos dice, este es Dios encarnado, ahí nos habla de la divinidad de Dios, nos habla que es Jesucristo, Jesús el Salvador, Cristo, el Mesías, el prometido, ¿no es cierto? Ahí nos introduce. Y después de ese primer versículo de capítulo 1, versículo 1, lo que hace Marcos es, desde ahí en adelante, es de demostrarnos de que Él es el Mesías. Y bueno, ¿y cómo lo hace Marcos? Me encanta porque el Evangelio de San Marcos, como yo les decía, y lo digo para aquellos que son nuevos aquí, bienvenidos, aquellos que los veo que son nuevos aquí en la clase. El Evangelio de San Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios, tiene 16 capítulos, pero de los 4 evangelios, Marcos utiliza o menciona más milagros, más eventos que cualquier otro de los otros evangelios. Y entonces tiene una lectura rápida. Marcos es bien rápido, o sea, va de acá, pa. Él siempre usa el término inmediatamente, o usa y luego, o sea, utiliza mucho ese tipo de expresión, ¿no es cierto?, cuando nos escribe el Evangelio. Entonces va rápido, tiene un movimiento rápido. Y dijimos que el Evangelio de San Marcos, escrito por Juan Marcos, que fue un discípulo también del apóstol Pedro, y como muchos comentaristas y teólogos creen que, por supuesto, Juan Marcos, siendo joven, y después él, estando en el ministerio de Pablo, como sabemos en el libro de los Hechos, estuvo también con Bernabé, y después hubo la gran separación de Bernabé con
con Pablo, y se lo llevó a Juan Marcos. Bueno, no vamos a entrar en ese punto, pero el punto que quiero llegar es que después, años después, Dios utilizó a Juan Marcos. Gracias por Bernabé, gracias por aquellos que animan a los hermanos, levantan a aquellos que han caído tal vez. Y bueno, y vemos que después, años después, Juan Marcos escribe el Evangelio de San Marcos. Y se cree que fue el primero. Hay un debate en ese que dice que no, Mateo fue el primero de los evangelios. El punto de que se cree que uno de los primeros evangelios que se escribió, y fue escrito principalmente porque Pedro, Juan Marcos, al acompañar a Pedro en el ministerio de Pedro, prácticamente Juan Marcos estaba tomando nota de los mensajes de Pedro, del apóstol Pedro. Entonces se dice que realmente el Evangelio de Marcos es realmente el Evangelio de Pedro, porque fue realmente Marcos quien redactó o escribió, perdón, lo que Pedro estaba enseñando y pasándole también a Marcos, porque hay detalles que Juan Marcos no podría saber, pero Pedro sí lo sabía. Bueno, tomé un poco de tiempo en eso. Pero bueno, entonces ahora vemos, estamos en el segundo año ya, comenzando ese segundo año del ministerio de Jesús, cuando llegamos al capítulo, terminando el capítulo 1 de Marcos, comenzando el capítulo 2 de Marcos. Estamos en ese segundo año, que es el año de popularidad de Jesús. Así se le conoce. El primer año fue el año de preparación. Fue justamente durante el tiempo después de estar en el desierto y de ser tentado, y después del bautismo, que el Espíritu Santo lo impulsa a ir al desierto. Eso lo vimos, repaso, pues ya, ustedes ya lo saben. Y después él es bautizado, ahí vemos, es la coronación del rey venidero, del rey prometido, es el bautismo de Jesús, donde se presenta la Trinidad. Y bueno, ese es el comienzo, y después llevado al desierto a ser tentado por 40 días, demostrando que Él es el verdadero Salvador, el Rey eterno, el Rey prometido, y el que puede vencer al enemigo, el archienemigo de nuestras almas, a Satanás. Porque si íbamos a tener un Salvador, ese Salvador tenía que vencer al enemigo. Y por supuesto, demostrado ahí en la tentación, y después continuamos viendo los milagros, vemos cómo reprende a los demonios salen huyendo, tienen temor de Jesús, le dice, has venido, o sea, creyendo que es el tiempo ya del juicio final, entendiendo de que los demonios, al igual que Satanás, no son omniscientes, ni saben cuándo es los tiempos finales o cuándo es la segunda venida de Cristo. Ellos pensaron de que cuando se presentó Jesús, pensaron de que este era el momento que él venía a juzgarlos a ellos y a echarlos al lago de fuego. O sea, que conocían cuál era el destino ellos saben cuál es el destino de ellos. Pero bueno, y él reprende, le dice que se calle. ¿Por qué? Porque él no necesitaba la afirmación de los demonios que le dijeron, oh, tú eres el hijo del Dios Santo. Él no necesita la afirmación de los demonios. ¿Y por qué? Porque no quiere confundir a la gente, a la multitud que está alrededor. ¿Me entendés? Si no se dan cuenta de que no los quiere confundir. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando empieza a venir la popularidad de Jesús? Y él, ahora sí engancho. El último milagro que vimos en el capítulo 1 fue la sanidad del leproso. Enfermedad terrible en ese tiempo, no había cura, ¿cierto? Eran aislados, eran marginados socialmente, religiosamente, no podían juntarse con la gente, tenían que estar gritando ellos y si estaban caminando, inmundo, inmundo, o sea, para que la gente no se acercara a ellos. Y Jesucristo viene y lo toca. No hay nada que contamina a nuestro Señor, ¿no es cierto? Sino que lo toca y lo sana. ¿Y qué pasó? La gente se volvió loca. O sea, bueno, estoy usando un poco de mi expresión acá. Las multitudes se agolparon, que ya al punto nos dice que no podía entrar Jesús a Capernaum. Ya no podía entrar más. Entonces Jesús empieza a decidir a ir a lugares más desérticos, a traer la palabra de Dios, o ir a otras villas, a otros lugares. Empezó a ser un estorbo. Quiero que entiendan bien esto. No es que Jesús no quería las multitudes. Por eso que le dijo al leproso, ve y no digas nada a nadie. O sea, ¿por qué decimos, por qué Jesús era tan secreto en todo esto? No, quiero que me entiendan esto. No es que era secreto, es porque él sabía de que si se empezaba a propagar de esta manera esta popularidad, iba a ser un impedimento para él para poder traer la palabra de Dios.
porque para eso vino Jesucristo. Él vino para, ¿no es cierto?, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, el arrepentimiento de los pecados, ¿no es cierto? El reino de Dios se ha acercado, o sea, que se arrepientan y crean. Y bueno, es por eso. Bueno, entonces vemos de que ahora entramos en el capítulo 2, y antes de entrar a leer, quiero hacer una introducción. Solo el cristianismo, acá vamos a ver lo que es la autoridad de Jesús para perdonar el pecado y para sanar enfermedad. Nuevamente, todos los milagros de Jesús tenían un propósito y era para demostrar, como les dije anteriormente, eso. Y acá vemos, en este pasaje, vamos a ver la autoridad que Jesús demuestra de que solamente Dios, ¿no es cierto?, puede perdonar pecados. Y acá vemos que Él demuestra esa autoridad. Y eso debería haber sido algo en el cual los fariseos deberían haber reconocido en ese momento de que este es el Mesías prometido. ¿Y qué fue? Fue el endurecimiento de ellos, el hecho de rechazarlo y de criticarlo y de decir que era ¿qué? Un blasfemo. Okay. Solo el cristianismo provee una solución al problema más grande de la humanidad, es decir, la realidad de que los pecadores son culpables delante del Dios Santo, quienes justamente los ha condenado, al infierno eterno debido a la rebelión y a la anarquía en sus vidas, el hecho de haber rechazado, de no creer. El Evangelio brinda un beneficio incomparable, un beneficio a la necesidad más grande de la humanidad. ¿Y cuál es ese beneficio? El beneficio incomparable que transciende todo lo demás y que no lo puede proporcionar ninguna religión del mundo, y que es el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, el perdón de nuestros pecados para aquellos que creen, tengo que añadir, porque Él murió por nuestros pecados, pero solamente se aplica, ¿no es cierto?, ese beneficio a aquellos que ponen su fe y su total dependencia en la obra completa que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que Dios ofrece el regalo por gracia, ¿no es cierto?, por medio de la fe, o sea, por medio de la fe en Cristo y en Cristo solamente. O sea que tenemos que entender que Dios no envía a la gente al infierno a causa del pecado. Les agarro la atención. Dios no envía a la gente al infierno por causa del pecado, sino debido al pecado no perdonado. Tenemos que entender eso bien, porque todos nosotros somos pecadores. No hay ni uno que sea justo. ¿Okay? Yo sé que Ricardo está pensando en eso que acabo de decir. Porque solamente, ¿no es cierto?, o sea, todos nosotros somos pecadores, porque ninguno por nuestros propios méritos no podemos conseguir, o sea, de que nuestros pecados sean perdonados o que tengamos entrada al reino de Dios. Solamente si nuestros pecados son perdonados, que entonces podemos gozar de la vida eterna en Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que tus pecados son perdonados? ¿Quién perdonó tus pecados? A llamar, así es. Entonces, quieran lo justo, porque no es que hay algunos que son justos y otros que son pecadores. Lo que quiso decir ahí, pues, gracias Marco por mencionar eso, es de que hay unos que se creen que son justos por sus propios méritos y por sus propias obras, como eran los fariseos, y ese mensaje iba dirigido a ellos. Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Entonces, ese es el deseo y la naturaleza de Dios es el de perdonar. Eso lo vimos cuando estudiamos la lección, en la enseñanza anterior, que fue acerca de a ver, ¿quién se acuerda? Gracias, hermana. Tuve un momento así, como se dice en inglés, senior moment, de los atributos del Señor, correcto. Y cuando vimos, perdón por esa expresión, el deseo de perdonar el pecado. Y Dios tiene ese deseo, porque es de su naturaleza de perdonar. Solo lo vemos, no solamente lo vemos esto en el Nuevo Testamento, sino que también lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios siempre estaba dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por ejemplo, voy a leer un pasaje porque son las 11:30, es temprano.
Isaías 43, 25, si quieren tomar nota. Porque estamos estudiando acá, yo no estoy predicando, aunque a veces yo me confundo y predico y enseño a la misma vez. Isaías 43, 25, para ver que en el Antiguo Testamento también Dios, o sea, era el deseo de Dios, ¿no es cierto? Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones, que por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Wow, o sea, Dios nos muestra acá en el Antiguo Testamento, en Isaías, de que este es el corazón de Dios, este es el deseo de Dios. Otro pasaje lo podemos ver, por ejemplo, a ver si me acuerdo, es en, ¿dónde está? Yo voy a buscar otro pasaje, búsquenme Nehemías 9:17. Alguien me busca en Nehemías 9:17. También alguien me busca Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. O sea, quien tenga ya Nehemías 9, capítulo 9, versículo 17, lo puede leer en voz alta. De esa última parte de nuevo. ¿Es qué? ¿Un Dios qué? Interesante, estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y quiero llegar al punto de que los fariseos tenían conocimiento de esta palabra. Porque antes de llegar a la edad de 12 años, o sea, tenían que memorizarse el Pentateuco completo, o sea, y después memorizarse mucho de las escrituras. En este caso, estamos hablando de las escrituras de los profetas mayores y menores, o los salmos. ¿Quién tiene Éxodo capítulo 34, 6 y 7? Ok, entonces, nuevamente ahí volvemos a ver en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios es un Dios misericordioso, es un Dios en el cual, sí, sabemos que es un Dios santo, y es ofensivo, ¿no es cierto?, a un Dios que, el pecado es ofensivo a un Dios que es completamente y absolutamente santo. Pero sin embargo, Él encuentra gloria en el perdón. Y ahí vemos cómo la justicia de Dios y la misericordia de Dios se abrazan, porque la justicia de Dios demanda que el pecado sea pagado con la muerte, porque si no sería injusto decirle a alguien que es inocente cuando es culpable, ¿no es cierto? Las leyes de aquí en la tierra también lo mismo. Si hay un juez que proclama a alguien que es inocente cuando es culpable de un delito, todos estaríamos gritando injusticia, injusticia. ¿Okay? Pero acá vemos que porque Dios es misericordioso, entonces, sí, hermano. Miqueas 7, 18 al 19. Wow. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Gracias por compartir eso. Hermoso. Ay, nuevamente, el corazón de Dios en ese pasaje de que, ¿quién dice, que mal enseñado, diríamos, de que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira? Pero el Dios, acá yo leo el Nuevo Testamento porque es un Dios que es más de amor y gracia. No, acá vemos la gracia de Dios, acá vemos el amor de Dios, acá vemos la misericordia de Dios, que aún en el Antiguo Testamento, y termino con el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea,
mencionamos todos estos versículos del Antiguo Testamento porque nuevamente el punto que quiero llegar es que los fariseos tendrían que haber sabido eso. Primero, y eran los primeros en criticar que Jesús estaba comiendo con pecadores, ¿no es cierto? Y como diciendo, este es con la multitud, ¿no es cierto? Y ellos como diciendo, nosotros no nos vamos a acercar cuando vemos que el corazón de Dios es de perdonar pecado. Y ahí vemos la misericordia de Dios que abraza la justicia de Dios y lo vemos claramente. Así es, beneficio. Así es. Amén. Amén. Así es. Amén. Mismo salmo. Y repleto. O sea, tenemos tantos otros pasajes más que nos hablan de eso. Nuevamente. Entonces podemos ver el corazón de Dios, el hecho de querer ver. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que siendo un Dios que es santo y él aborrece, ¿no es cierto? Y no, el pecado no puede estar en su presencia. ¿Cómo es que él salva a pecadores como nosotros, ¿no es cierto? Y vemos que es por su misericordia, porque él es lento, él es compasivo y lento, o sea, para su ira. Él es lento en eso. Entonces vemos la misericordia de Dios, detiene, ¿no es cierto?, la justicia de Dios y da una provisión, ¿no es cierto?, para nuestro rescate, nuestra salvación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su Hijo amado Jesucristo, quien vivió la vida perfecta como hombre. O sea, en nuestro lugar, o sea, no solamente Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y cargó nuestros pecados en la cruz, sino que él también vivió la vida perfecta que tú y yo nunca vamos a poder vivir, cumpliendo 100% los mandamientos de Dios. Entonces, ahora tuvo el gran intercambio, la sustitución, ¿no es cierto?, donde Cristo llevó mis pecados sobre esa cruz, donde yo merecía estar siendo condenado a la muerte, y él murió en mi lugar. Y ahora la justicia de Dios, la vida perfecta de Dios, que satisface al Padre, porque Él es el Hijo amado, ¿no es cierto?, en el cual Él tiene complacencia, ahora es transferido a tu favor y a mi favor cuando ponemos nuestra fe en Él. Los 3 años de perfección en su ministerio. Desde que cuando volvieron a hacer Pascua, se tenía que observar por 3 días para ver si tenía algo malo. Okay. Después. Entonces, bueno, da el tiempo, yo no me acuerdo si era 5 o 3. Y bueno, entonces, sí, había que observarlo. ¿Y? Era perfecto para hacer Correcto, buen punto. Bueno, vamos a seguir. Así que ese es el mensaje del Evangelio de Cristo, que Cristo vino para perdonar a pecadores. Ese es el mensaje. Seguimos. Ahora sí, vamos a entrar en los primeros personajes del pasaje que vamos a leer ahora. Si me acompañan, vamos a ir a Marcos capítulo 2, y lo voy a leer de una sola vez, y después vamos a ir viendo los versículos del 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Alguna traducción dice en su hogar. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo desde donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí eso causó gran problema. Y ahí lo vemos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. No lo decían así en voz alta, estaban pensando. Cuando habla de cavilaban en sus corazones, que estaban pensando esto. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían mucha razón en eso.
En eso podremos decir que estaban correctos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, acá vemos la deidad de Cristo. Cristo es omnisciente, ¿ok? Sabiendo los pensamientos de ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, ¿ven? O sea, no lo dijeron hacia boca que se pudiera oír. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahí se tendrían que haber asombrado, decir, wow, ¿cómo sabes? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora bien, no se queden tan sorprendidos con ese pasaje ahí, como pensando, todos fueron salvos ahí en ese momento, todos se cayeron de rodillas y reconocieron a Jesús como el Mesías, el Salvador. No. Porque Lucas nos da un poquito más de insight, yo diría, como en inglés se dice, que Marcos no lo menciona, y creo que está en Lucas 5, creo que es Lucas 5. Lo voy a leer y después voy a traer eso. Lucas 5 creo que es, a ver, acá está. Lucas 5, 25 y 26. Dice, al instante, fíjense lo que dice Lucas, acerca del mismo pasaje que acabo de leer. Lucas 5, 25 dice, al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, acá nuevamente ese mismo pasaje, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. No es el pasaje que quería. Bueno, me voy a acordar, que creo que pensé que ese era el pasaje que iba a leer. Pero hay otro pasaje que habla de que hay donde se asombra la multitud, y creo que tal vez es Mateo, ahora se me fue, donde dice, y lo refieren a Jesús como hombre. Si alguien me busca ese mismo pasaje en Mateo, y tal vez ahí creo que ahí lo menciona como hombre. ¿Qué hombre se le ha dado o algo así? Lo menciona como reconociendo a Jesús no como que fuera el Hijo de Dios, sino que como que fuera tan solo un mero hombre que estaba haciendo un milagro. Ese es el pasaje que quería mencionar, pero tal vez use... Es Mateo, ¿no es cierto? Ah, ok, gracias. Pensé que era Lucas. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice la multitud? Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios para que había dado tal potestad a los hombres. Ah, subrayemos eso. Ellos decían, ¿cómo? O sea, se admiraban, ¿cómo puede ser que ha dado esta potestad a los hombres? Marquen ahí, desen cuenta que está hablando. Mateo 9 nuevamente, Mateo 9, 8. Mateo 9, 8. Gracias, hermanas. Me confundí con Lucas. Bueno, los tres evangelios hablan del mismo punto, pero muy bien. Entonces ahora vemos quiénes son los personajes de este pasaje que vamos a leer. Acá vemos los primeros personajes, son los espectadores, los llamamos los espectadores curiosos. Nuevamente en el versículo vemos que entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Y por qué entró otra vez? Como ya les dije al principio en la introducción, Jesús había estado, por un tiempo tuvo que salir de Capernaum porque era demasiada la gente que se estaban agolpando y no había manera de él de poder traer el mensaje, de poder predicar, ¿no es cierto? Y traer las buenas nuevas. Era interrumpido por la gente se agolpaba, ¿no es cierto? Y la multitud, porque querían ver los milagros, querían recibir los milagros. O sea, la multitud curiosa que estaban queriendo recibir más de los beneficios de Dios, o sea, de la mano de Dios, que realmente de poner sus ojos en el rostro de Dios y reconocerlo a Él como el Salvador. Bueno, entonces Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, o sea, que había llegado a su casa, a su centro. Algunos creen que era siguen diciendo que es la casa de Pedro,
donde ahí sanó la suegra de Pedro, ¿no es cierto?, que yo le había mostrado unas fotos aéreas de cómo se... inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no podían aún entrar a la puerta. O sea que todos se agolparon dentro de la casa, ¿no es cierto? Pero también había mucha gente por afuera. Yo ahora quiero mostrar una foto de cómo eran las casas en ese tiempo. Esto es una ilustración de cómo se veían las casas, para que ustedes puedan entender de que había un montón de gente adentro y había gente que estaba afuera, ¿no es cierto? Entonces cuando llegaron los amigos del paralítico que lo estaban llevando en una cama, la única manera, las casas tenían una terraza normalmente, y se podía llegar a la terraza a través de unas escaleras. En este caso ahí está este dibujo donde muestran cómo eran las casas en el primer siglo, en ese tiempo en Israel. Y bueno, entonces vemos cómo ellos pudieron accesar. Entonces, más o menos calcularon dónde estaba Jesús, en qué habitación o en qué lugar, ¿no es cierto? Y hicieron un agujero por el techo, rompiendo el techo, que el techo era hecho de madera con barro y pajas, era una mezcla, ¿no es cierto? O sea, que no era tan fuerte como lo podían romper al techo, pero era lo suficientemente fuerte como para sostener el peso de una persona y caminar sobre el techo. Pero ahí subieron, pusieron la camilla ahí con el paralítico y rompieron el techo. Imagínense lo que estaba ocurriendo. O sea, yo me puse, acá entramos en la parte inductiva de observar. Observamos el pasaje y podemos ahora imaginarnos un poco de que las casas no eran tan grandes, ¿okay? No era una casa tan grande. Imagínense Jesús concentrado, no hay por cosa para un predicador, un maestro que sea interrumpido constantemente, o sea, por ruido, gente que entra y sale, o en este caso, un techo que se está rompiendo y está cayendo el barro, y entonces toda la gente está empezando a mirar hacia arriba, ¿no es cierto? Y Jesús está ahí hablando y se terminó, ¿no es cierto?, el mensaje, porque todos están mirando arriba qué es lo que está pasando. Imagínense la distracción, ¿no es cierto?, de todo eso. Pero bueno, había un propósito para eso. Dios está en control y Dios se va a glorificar en medio de todas esas circunstancias. Pero ahí vemos este dibujo para poder un poquito comprender cómo estaba ocurriendo. O sea, entonces, ahí lo que pasa. Entonces, se juntaron mucho y ya no había manera de poder entrar a la casa, y entonces había mucha gente. La multitud consistía sobre todo en espectadores curiosos, como yo les decía, buscadores de milagros, como Mateo 16:4 también nos menciona, más interesados en ir tras sus propios deseos, como Juan 6:26 también nos menciona, que lamentarse y arrepentirse de sus pecados. O sea, es la realidad. Vemos que hoy en día sí, mucha gente que busca más el sensacionalismo de señales y prodigios. Hay grupos religiosos, iglesias que enseñan falsa doctrina, que lo único que están enfocándose, y yo no soy... Okay, yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios que sana, o sea, pero milagros no serían milagros si ocurren todos los días, en todos los servicios, en cada ocasión, porque milagro, la palabra milagro nos dice acerca de algo que es inusual, algo que no ocurre en todo momento, y solamente lo vemos, por supuesto, en la Biblia, en el ministerio de Jesús y el de los apóstoles. Pero bueno, hoy en día, ¿viste?, se habla de campañas de milagro así muy sueltamente, campañas de avivamiento y milagro, y a veces eso como... Y no son milagros. O sea, yo he estado años atrás, cuando yo seguía a cierta persona que supuestamente era Dios lo usaba con sanidades, y yo estaba en ministerio y iba a sus campañas. Tristemente, no eran milagros que se podían verificar, ¿no es cierto? Dios quitó dolores de cabeza y columnas torcidas. O sea, no voy a entrar en ese punto. O sea, son puros charlatanes, les voy a decir. Nuevamente, porque digo esto, no quiero decir que Dios no sana, pero puros charlatanes que están en búsqueda de dinero y de hacerse ellos famosos. Y tristemente la iglesia, o cristianos, que son, diríamos, analfabetos en saber las escrituras, o de no tener discernimiento, siguen detrás de ellos. Y muchos de ellos, yo creo que firmemente que es esa decepción de estos falsos maestros que no son cristianos, yo no los considero a ellos cristianos,
o seguidores de Cristo, sino son lo que la Biblia nos dice, que son falsos maestros que se enmascaran como seguidores de Cristo, pero no lo son. Yo creo que es un juicio para aquellos como esta multitud. Yo creo que Dios trae juicio sobre las personas que no están realmente buscándolo a Dios, sino están buscando algo para ellos mismos, para un beneficio propio. O el hecho de buscar la prosperidad, como algunos están ahí falsamente enseñando, de este evangelio de la prosperidad y todo. Bueno, no quiero, a veces siempre me voy por la tangente en esos puntos, porque me apasiona, o sea, me trae tristeza de ver, y es tiempo que la iglesia se levante y hablemos en contra de aquellos que están enseñando falsa doctrina, porque tanta gente se va detrás de esas falsas enseñanzas, de esos falsos maestros, y son engañados, y no realmente van a experimentar realmente la verdadera fe salvadora, sino que están buscando a un Jesús, ¿no es cierto? No porque ellos vienen a arrepentirse y reconocer que son pecadores y que necesitan ser salvos, sino porque lo que Jesús puede hacer por mí. El genio de la lámpara de Aladino, siempre les digo, ¿no es cierto? Bueno, tomé mucho tiempo en ese punto. A pesar de la apatía y de ambivalencia espiritual, el Señor siguió predicando, ¿no es cierto?, a las multitudes, sabiendo que el Padre sacaría a los escogidos, o Dios salvaría, ¿no es cierto?, a aquellos que ponen su fe en Jesucristo, ¿no es cierto?, como muchos de ellos vimos. Algunos de los fariseos respondieron, como vemos a Nicodemo, ¿no es cierto?, que después del encuentro de Jesús en Juan 3, después más adelante vemos que fue uno de los que hizo, ¿no es cierto?, delante del Sanedrín, que defendiendo, ¿no es cierto?, y también después asegurarse de que el cuerpo de Jesús iba a ser llevado a la tumba que habían preparado. Bueno, entonces vemos eso, que no todos, por supuesto, que estaban ahí, la multitud, en esta multitud que vemos acá, curiosa, incluía también a los fariseos, que ya les dije, que eran los principales guardianes y defensores de las tradiciones y rituales legalistas religiosas de ese tiempo. Y bueno, ya les dije que dentro de la secta de los fariseos estaban los escribas y los fariseos, que podían ser fariseos, saduceos o esenios. Bueno, eso lo dije al principio, no voy a volver a repetir, porque si no, a veces empiezo a repetir lo mismo. El pecador lisiado. Ahora vemos la segunda parte de la escena que leímos, el pecador lisiado. Entonces vinieron a él unos que trajeron un paralítico que había cargado por 4, ¿no es cierto? Y acá vemos la escena donde estos amigos, creyendo, ¿no es cierto?, que Jesús podía sanarlo. Entonces pasamos de la multitud de espectadores, curioso, a un hombre paralítico cargado por 4 hombres. Y este hombre, no sabemos por cuántos años era paralítico, no sabemos si fue de nacimiento o no, pero el punto de que no podía caminar, y era una manera de verificar realmente, se sabía, ¿no es cierto?, de que este hombre era un paralítico y no podía caminar. Tal vez no solamente era paralítico, tal vez era quadriplegic, como se dice. Ajá. O sea, que tal vez no se podía mover del cuello para abajo, quién sabe. O sea, punto de que era indudable, ¿no es cierto?, de que este hombre estaba en el lecho y no podía mover, y necesitaba la ayuda de los 4 amigos. Y aunque el paralítico no era rechazado por la sociedad, acá entramos un poquito en lo que aprendemos de que en ese tiempo los fariseos enseñaban de que las personas, y lo sabemos por Juan, ¿no es cierto?, cuando el ciego se sabe que, sí, Juan 8, ¿no es cierto?, que habla de que el ciego dice, bueno, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿No es cierto? Porque era de costumbre de que si alguien tenía alguna enfermedad es porque había tal vez un pecado en la vida de esa persona, o tal vez los padres pecaron y vino la maldición sobre sus hijos. Lo mismo pensaron los amigos de Job, ¿no es cierto?, que buscaban algo. Y yo no digo, o sea, las enfermedades de nuestros cuerpos son, en algunos casos, son causa, ¿no es cierto?, de que vivimos en un mundo pecaminoso y todavía nuestros cuerpos físicos están afectados por el pecado. ¿Por qué? Porque todavía nos enfermamos, porque todavía nos envejecemos y un día vamos a morir físicamente. Pero, o sea, gloria a Dios por aquellos que han puesto su esperanza y su fe y su total dependencia en Cristo, porque aunque nosotros vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar, porque así como Cristo resucitó entre los muertos, porque Él vive, nosotros vamos a poder vivir, ¿no es cierto? Entonces,
vemos eso. Bueno, entonces vemos que en ese tiempo lo que pasaba, aunque no eran rechazados como los leprosos, vemos que los que eran enfermos eran mal vistos, no diríamos mal vistos, eran vistos como que hay algún pecado en la vida de esta persona, hay algo ahí oculto en tu vida, hay algún pecado que no has confesado, ¿no es cierto? Como eran los amigos de Job, trataban de buscar el porqué, ¿no es cierto? Dios había traído la calamidad, o permitido, perdón, mejor dicho, permitido la calamidad de Job. Pero bueno, el punto que quiero llegar acá es que esa era la mentalidad que ellos tenían, aunque parte puede ser atribuido al pecado, pero no quiere decir que, porque había un pecado oculto en la persona, de que ahora, bueno, le vino esta enfermedad, sino que a veces las enfermedades son causa también de juicio de Dios. Vemos que hay gente que Dios trajo enfermedades por el hecho de su desobediencia, y trayendo disciplina y juicio, trajo enfermedades. O sea que también podemos atribuir que las enfermedades vienen a través. Sí. Sí, sí, hermano. Sí, sí. Uh-huh. Para que Dios se glorificara. Así es. Yo creo que todos sabemos que lo que hemos leído aquí de Job, sabemos que Job estaba ignorante de lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Allá en los aires, el espacio, Satanás y Dios tuvieron un diálogo. Sí, así es. Dios de acuerdo, Dios y Satanás. Dios que cayó en mal. Había un propósito. Sí, un propósito. No, no. Y lamentablemente tenía una lengua muy fuerte. Y se faltan hablando y hablando y hablando. Yo creo que todos los que hemos estado en una discusión, yo tuve 7 meses desde el siguiente día en el hospital, me dio COVID. Los doctores me dijeron que nunca más iba a respirar. Tuve un síntoma con oxígeno. Por escrito me dio el documento. Así es. Y para la gloria de Dios, que estoy yo le preguntaba a Dios, ¿por qué te no. Yo lloraba, mis hermanos me consolaban, otros hermanos me decían que aceptara la voluntad de Dios. Y a veces no es el plan de Dios, no lo conocemos. Así es. Hermano, gracias por compartir eso. Por el tiempo pero gracias por compartirlo. Gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia y Dios terminó, o sea, sanando, usando la medicina, usando doctores y todo, pero Dios aquí lo tenemos con nosotros y yo le doy gracias, gloria a Dios por eso. Y como bien dijo, hermano, aunque desconocemos el porqué, sabemos que Dios tiene un propósito en todo eso. Y en el caso de Job, claro, Dios nunca le dio el porqué, pero sí vemos cómo Dios se glorificó en la vida de Job y cómo después restauró la vida de Job. Así es. Y en el... Con Faraón dice, por esta razón te he levantado, para que mi nombre sea glorificado por toda la tierra. Así es. Sí. El fin de todo esto es que Dios sea glorificado, no el hombre. Entonces, cuando el momento que vemos que ponemos nuestros ojos en el sanador, en el gran evangelista que sana y todo eso, es un problema, porque Dios es el que sana conforme a su propósito y su voluntad. Y bueno, acá vemos en este paralítico que no fue por ninguna de esas causas, como bien dijiste, hermano, en Juan nos habla de que es para que Dios, y en este caso, como vemos, el milagro es también para que Dios se glorifique. Y eso me lleva al siguiente punto. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, acá está la parte que viene y tiene un problema en los oídos de los fariseos, cuando él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, ahí inmediatamente los fariseos empiezan, los escribas, perdón, digo fariseos porque los escribas podían ser fariseos, ellos empiezan a pensar, ¿no es cierto?, en su mente, ¿qué es lo que él está diciendo? Si solamente Dios puede perdonar pecados, y es muy cierto, solo Dios perdona pecados, solo Él tiene Dios nunca le dio
diríamos, el poder a ninguna persona. O sea, Dios delegó poder para sanar y echar fuera demonios. Por ejemplo, lo vemos en sus discípulos, en sus apóstoles, ¿no es cierto? Pero nunca el hecho de que alguien pudiera decir, yo te perdono tus pecados, y que esa autoridad divina sea atribuida a una persona. Vio su fe, o sea, vio la fe de ellos, vio la fe del paralítico, y su acción audaz determinaba probablemente que ellos tenían una fe real, o sea, de que realmente reconocían, o sea, es posible que ellos reconocían que realmente Jesucristo, o sea, era más que un mero hombre, ¿no es cierto?, sino que este debe de ser el rey venidero, el rey prometido. Y Jesús sabía cuál era la verdad o la verdadera necesidad que tenía este hombre. Pero es interesante que también Jesús conoce los pensamientos, ¿no es cierto?, de estos, lo que ellos dijeron. Y vemos que el milagro más grande, más allá del milagro de la sanidad física que hablábamos, es el hecho del perdón de los pecados. O sea, porque eso satisface realmente, cuando lo vemos en la perspectiva de la eternidad, debemos desde el punto de vista de la eternidad, porque aunque Lázaro había sido resucitado, o sea, volvió a morir, ¿no es cierto? Entonces, como ya les decía anteriormente, o sea que la sanidad es temporal aquí de este lado de la eternidad, pero lo más importante entonces, lo que satisface la necesidad más grande nuestra es nuestra salvación, y ese es realmente el milagro más grande. Y acá vemos que realmente no hay una opción acá de creer. Si ellos decían que Jesús era un blasfemo porque él había dicho de que los pecados, hijo, tus pecados te son perdonados, no hay una opción. O era un blasfemo o realmente él era Dios. Porque ellos, como bien dijeron ellos, ¿qué dijeron ellos? Solamente que, ¿cómo es que dice que los pecados pueden? Si solamente Dios puede perdonar. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y eso estaban en la realidad, en la verdad. Pero entonces él, al demostrar la sanidad que él estaba ahora por demostrar, porque ahora lo dice, fíjense, con esto termino, porque me tengo que prepararme para el mensaje de esta tarde. Ahora, la declaración de perdón de Jesús ofreció a los dirigentes religiosos hostiles la oportunidad para atacarlo. O sea, el comentario que él hizo, ahora lo estaban atacando, lo estaban criticando mentalmente. Y la premisa de ello, no solo que Dios puede perdonar pecados, era absolutamente correcta, como les dije. Dios es el juez supremo y solo Él puede conceder el perdón a los pecadores, a aquellos que son pecadores. Entonces vemos acá que Jesús conocía bien la intención de ellos, y Él les lee la mente. Otra cosa que se tendrían que haber ellos sorprendido, es decir, ¿cómo sabe lo que yo estaba pensando? Porque no lo dijeron a voz alta. Y sabemos eso, que como dice Ezequiel 11:5, entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos, hablando del Mesías, en Ezequiel 11:5. O sea que Él conoce los pensamientos del hombre, Él conoce el corazón del hombre. Y acá ya terminando, en esa última parte, acá vemos de que pues para que sepáis, acá él dice, está viendo el pensamiento de ellos, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, me gusta porque este título mesiánico de Hijo del Hombre, que viene de Daniel capítulo 7, que habla de este ser divino, porque así lo presenta Daniel en el capítulo 7 de Daniel, es un título mesiánico, es el título que se le refiere a Jesús. Es el título más usado por Jesús él mismo. Él se refirió más a este título, Hijo del Hombre, que cualquier otro título. Los dos títulos más usados en los evangelios, Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Y el título que más Jesús utiliza para hablar acerca de sí mismo es Hijo del Hombre, que por supuesto que apunta también acerca de su humanidad, de que Dios se iba a encarnar y tomar un cuerpo físico de hombre para estar en nuestro lugar y representarnos a nosotros. Ahora, él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, ellos inmediatamente tendrían que haber captado esa palabra. Wow. Está hablando de Daniel 7. Tiene potestad, autoridad, poder en la tierra para perdonar pecados. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó. Pero me salté una parte acá. Cuando Jesús, en la última parte, él dice,
Él le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis de esta manera? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho. ¿Por qué hizo esa cosa? Porque entonces, si él podía demostrar visualmente, o sea, porque si yo digo, tus pecados te son perdonados, ¿cómo lo podés comprobar eso? No hay manera de comprobarlo, ¿cierto? Cualquiera puede decir eso, ¿cierto? Aunque sabemos que el único quien puede perdonar pecados es Dios, pero no es algo visible que uno lo puede validar. Pero si yo te digo, para que sepas que yo puedo perdonar pecados y que soy Dios, yo te voy a demostrar que puedo sanar a este paralítico. Entonces, si yo puedo sanarlo a él, entonces puedo decir que tus pecados son perdonados y comprobarte que soy Dios encarnado. ¿Okay? Y exactamente eso es lo que hace aquí Jesús. Por eso él utiliza ese juego ahí de palabras, ¿no es cierto? Decirle que es más fácil, ¿no es cierto? Por supuesto que sabemos que más fácil es sanar a alguien que perdonar pecados, pero en realidad acá lo que estamos viendo es que Jesús está demostrando de que Él tiene el poder de perdonar al traer la sanidad física, que es algo que la gente y la multitud podía ver, podía palpar en ese momento, ¿no es cierto? Entonces vemos que Jesús demuestra su deidad, su autoridad para perdonar pecados al traer la sanidad. Entonces, ¿cuál era el propósito de la sanidad? El propósito de la sanidad era para demostrar que él podía proveer la necesidad más importante, que era ¿qué? El perdón de pecados. ¿Okay? Muchas veces nos quedamos solamente en la sanidad y hablamos de la sanidad, pero no entramos a comprender cuál era el propósito de esa sanidad, que era eso. Entonces ahí Jesús demostró su deidad en 3 modos. Número 1, les leyó la mente. Número 2, ¿qué hizo? Discutió la premisa que solo Dios puede perdonar pecados, más bien afirmó esa verdad, la afirmó. Y tercero, Jesús respaldó su afirmación demostrando su poder divino con la sanidad del paralítico. Y por supuesto, todos se fueron ahí glorificando al Señor. Y como mi hermana leyó en Mateo 9, no nos quedemos que toda la gente ahí se hincó de rodillas, como le dije al principio, y ahí estaban adorando a Dios, reconociéndolo como el Mesías, reconociéndolo como el Salvador. No, la gente seguía siendo curiosa y seguían, sí, se quedaron admirados, como diciendo, wow, ¿qué es esto? Nunca hemos visto esto. Pero como dice Mateo 9, ellos lo siguen refiriendo a Jesús como un mero hombre. A pesar de demostrar, y los que tendrían que haberse levantado eran los escribas ahí. Y yo digo, wow, ¿cómo puede ser eso? Que ellos conocían la palabra de Dios y ellos no, rehusaron en creer y se endurecieron sus corazones. Y ahí vemos la dureza del corazón de los religiosos. Muy bien, con esto termino. Gracias por haber estado atentos. Seguimos la semana que viene con los versículos, vamos a seguir los versículos 13 al, ¿qué tenemos? 13 al 17, y si me da tiempo voy a continuar con el 18 al final ahí de este capítulo 12. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.